Dussel. Su nombre completo es Enrique Domingo Dussel Ambrosini. Nació el 24 de diciembre de 1934 en La Paz, Argentina. Actualmente tiene 84 años. Estudió filosofía en la Universidad Nacional de Cuyo, en la ciudad de Mendoza. Su tesis de licenciatura trata la noción del bien común entre los griegos. Radicado en España, siguió sus estudios filosóficos en la Universidad Complutense de Madrid. En 1959 presentó su tesis en la que continuó investigando acerca del bien común y obtuvo el doctorado. Al graduarse, en el año de 1959, viajó a Israel, en donde vivió 5 años en la localidad de Nazaret. En 1961 se mudó a París, Francia, en donde estudió teología e historia en la Universidad de la Sorbona. En un viaje a Alemania, en 1963, conoció a su futura esposa, Johanna Peters. En 1965 obtuvo un título en Estudios de la Religión en el Instituto Católico de París. En 1968 regresó a Mendoza para enseñar ética en la Universidad Nacional de Cuyo. En 1969 comenzó una prolífica etapa de generación de importantes publicaciones. Enrique Dussel es reconocido internacionalmente por su trabajo en el campo de la ética, la filosofía política y la filosofía latinoamericana, y en particular por ser uno de los fundadores de la filosofía de la liberación, corriente de pensamiento en la que es arquitecto, habiendo sido también uno de los iniciadores de la teología de la liberación. Ha mantenido diálogo con filósofos como Karl Otto Appel, Gianni Battimo, Jürgen Habermas, Emmanuel Levinas y Adela Cortina. Su vasto conocimiento en la filosofía, política, historia y religión han sido plasmados en más de 50 libros y más de 400 artículos, en los cuales de ellos han sido traducidos en más de 6 idiomas. Esto lo convierte en uno de los más prestigiados pensadores filosóficos del siglo XX, que ha contribuido en la construcción de una filosofía comprometida. Ha sido crítico de la modernidad, apelando a un nuevo momento denominado transmodernidad. También ha sido crítico del etnocentrismo, del eurocentrismo y del occidentalismo, y define la postura filosófica que ha sido denominada bajo el rótulo de giro descolonizador o giro descolonial. Investigador nacional emérito. Enrique Dussel, en 1971, todavía durante la dictadura de la UNCEL, junto con otros filósofos argentinos como Mario Casala, Carlos Cuyen, Osvaldo Adelmo, Adrieles, Juan Carlos, Rodolfo Kusch y Horacio Cerruti, y Julio de San. Ellos crearon el movimiento conocido como Filosofía de la Liberación. Ocurrió durante el Segundo Congreso Nacional de Filosofía, realizado en la ciudad de Córdoba. Después, el grupo publica el libro colectivo Hacia una filosofía de la liberación latinoamericana, considerado el primer manifiesto de la filosofía latinoamericana de la liberación. Los grupos paramilitares de derecha que provenían de las dictaduras de la década anterior. En 1955 a 1973 lo acusaban de marxista y comenzaron a hacerle frecuentes amenazas de muerte. Una de esas amenazas pues fue en 1973, sufrió atentado con bomba en su casa, y otras de esas amenazas fue en 1975, fue expulsado de la Universidad Nacional de Cuyo en la ciudad de Mendoza y amenazado de muerte por escuadrones
paramilitares. También fue amenazado, en sus libros fueron prohibidos y las publicaciones que dirigía fueron clausuradas. En ese mismo año se exilió en México, país que se convirtió en su nueva patria al adquirir la ciudadanía. Durante la primera década del siglo XXI, Dussel formó parte del grupo Modernidad, Colonialidad, el más importante colectivo de pensamiento postcolonial en América Latina. En conclusión, Enrique Dussel, pues a pesar de todas las amenazas que él tuvo, fue una persona que se preparó y que siguió luchando hasta triunfar. Logró ser parte de un grupo de modernidad, colonialidad, que fue el más importante colectivo de pensamiento postcolonial en América Latina. Así podemos ver que pudo dejarnos un buen mensaje o hacer algo por su población o el país pues donde él estuvo. En la actualidad, el pensamiento de Enrique Dussel se ha proyectado a la creación de una nueva arquitectónica que ha sabido subsumir a la ética en una estructura mucho más compleja y de mayor envergadura. Se trata de una fundamentación de la política, con gran repercusión en el panorama actual de la filosofía mundial, la política de la liberación. Arquitectónica puede enunciarse como una descripción ontológica de todos aquellos momentos que tienen importancia para una política planetaria. Pero como dice el mismo filósofo, observada desde la periferia y en particular desde América Latina. Su incuestionable relevancia se manifiesta por el hecho de haber llevado a cabo una construcción crítica y general de todas las categorías utilizadas por los filósofos políticos burgueses modernos. Desde la interpretación de Dussel, dichas categorías no han sabido responder adecuadamente a los problemas más urgentes de este comienzo del siglo XXI, ya que en muchos casos se ignora el propio eurocentrismo, que pretende alzar la perspectiva europea o norteamericana a la interpretación universal. La categoría central de esta obra es la de poder político, pero igualmente son imprescindibles enunciar muchas otras que tienen sin duda mucha notoriedad. Algunas de estas son pueblo, comunidad política, potentia, potestas y por potentia. Esta política de la liberación se divide en 3 volúmenes: una historia, una arquitectónica y una crítica. Esta última, que aún no ha sido publicada, entraña una crítica desde la exterioridad del orden vigente para desvelar al mundo el origen de toda injusticia política global. En todo caso, lo más interesante que podríamos resultarnos a los que cada día reflexionamos desde el horizonte occidental es descubrir cómo el pueblo pobre y oprimido se transforma en el actor histórico del proceso